Bueno, en principio, agradecerles por participar de este seminario virtual. El objetivo de este seminario es básicamente analizar un poco la parte práctica de lo que es el proceso oral. Toda vez de que considero que teoría uno encuentra en cualquier sitio web. Lo que pretendo es de que a partir de la experiencia como juez, desarrollemos un poco la parte práctica, la parte procedimental que se da en cada uno de los juzgados agroambientales del país. Claro, está cada uno con sus propias particularidades, dependiendo de la región, dependiendo del juez y también de los abogados. De modo que el objetivo es más que todo dirigido a los abogados en ejercicio libre para que puedan tener tal vez mayor conocimiento de lo que es el proceso oral agroambiental que rige en el país. Bueno, dicho esto, iniciamos con la exposición. Bueno, como ustedes conocen, antes de la ley 1715 existía también la justicia agraria, denominada la judicatura agraria, pero esta justicia estaba en manos del Poder Ejecutivo, llamado así entonces. A consecuencia de los diferentes problemas existentes en el Consejo Nacional de Reforma Agraria, se emite la ley 1715 y a través de esta ley se crea lo que es la judicatura agraria como parte del Poder Judicial. Al mismo tiempo, a través de la ley 1715, se ha instituido lo que es el proceso oral agrario como el procedimiento para sustanciar los diferentes procesos o litigios ambientales que vayan a suscitarse o tramitarse en los juzgados agroambientales. Si bien posteriormente se emite la ley 3545 de reconducción de la reforma agraria, pero básicamente no modifica casi en nada lo que es el proceso oral agrario. Las modificaciones que establecieron fueron en cuanto a las competencias. Sin embargo, el procedimiento como tal no sufrió ninguna modificación. Entonces, a partir o con la promulgación, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, diríamos de que pasamos de lo que era la judicatura agraria a lo que es la jurisdicción agroambiental y con ello al proceso oral agroambiental. De modo que a partir del año 2009 empezamos a hablar de lo que es el proceso oral agroambiental, básicamente adecuando a las normas de la ley 1715, toda vez de que en esta ley no ha sufrido modificación alguna respecto a este procedimiento. Bueno, entonces decimos de que el proceso oral agrario es un proceso mixto, toda vez de que conocemos de que de acuerdo a doctrina no existe un proceso puro, tanto el sistema escriturado como el sistema oral tiene carácter mixto porque, por ejemplo, en el sistema oral existe una parte escriturada y en el sistema escriturado también existe la parte oral, que serían las diferentes audiencias que se van desarrollando durante la tramitación de un determinado proceso. Es un proceso mixto, pero decíamos con predominio de la oralidad sobre la escritura, toda vez de que en la materia que nos ocupa, aparte de la demanda, la contestación, la reconvención
y responde en su caso. La mayor parte del proceso se lleva en base a la oralidad. Son dos audiencias que nos conducen a la resolución de los conflictos agrarios. Otra de las ventajas del proceso oral agroambiental es de que establece la inmediación. Principio que establece de que es el juez que de manera directa debe recabar los medios de prueba para emitir su sentencia. De modo que es difícil que el juez se aparte de los medios de prueba obtenidos. Y los mismos abogados saben que en base a la prueba obtenida, en base a la actuación, ya intuyen cuál va a ser el resultado de un proceso, precisamente porque el juez en sitio, en el lugar, es que se percata de las circunstancias de las pretensiones de las partes. También es un proceso que se caracteriza por la celeridad, porque como todos sabemos, el proceso oral agrario concluye en 2 audiencias y a veces en una única audiencia, dependiendo de la complejidad del caso. Pero el proceso oral agroambiental generalmente no pasa de los 4 o 5 meses en su tramitación, tanto a nivel de los juzgados agroambientales como a nivel del Tribunal Agroambiental. De modo que es un proceso rápido que tiene paridad, diríamos, con el ciclo agrícola existente en el país, toda vez de que todos conocemos de que un ciclo agrícola lleva aproximadamente de 4 a 5 meses en todo el proceso de producción. También se caracteriza por la concentración de los actos procesales, toda vez de que la mayoría de los actos procesales precisamente se realiza en audiencia, ¿no? Y muy pocos incidentes generalmente se presentan por escrito. Esta situación precisamente evita las dilaciones indebidas y las nulidades maliciosas que persisten o persistían hasta hace poco en el proceso escriturado, básicamente en los procesos civiles. Diríamos también que el proceso oral agroambiental pone fin al proceso ritual, de que toda vez de que se eliminan los ritualismos, los formalismos característicos de los procesos ordinarios. En materia agraria todos conocemos de que la misma actividad obliga a las partes, al juez, a los funcionarios a tener cierta flexibilidad y más amplitud en la atención al mundo litigante. Y lo mismo ocurre con los actos procesales, ¿no? que no son tan exigentes, diríamos, en cuanto al cumplimiento de algunas actividades que se realizan en los juzgados agroambientales. Pone fin al abogado enciclopédico. ¿Qué queremos decir con esto? Generalmente, hasta antes de la implementación del proceso oral agrario, los abogados éramos toda una luminaria en nuestros despachos, toda vez de que nos lucíamos en nuestros escritorios citando autores, fundamentando nuestras demandas correspondientemente. Lo mismo ante cualquier actuación o acto procesal del juez, la fundamentación o la impugnación lo hacíamos en nuestro despacho. En el proceso oral agroambiental desaparece todo eso, ¿no? Toda vez de que se exige del abogado una agilidad mental, conocimiento del expediente, porque todo se resuelve en audiencia. Y el abogado se encuentra con la obligación de mostrar experticia en la defensa, toda vez de que al ser esta realizada en una audiencia pública, tanto sus clientes como el público, el mismo juez,
están observando la actuación de su abogado, ¿no? Del abogado, y se dan cuenta de que si efectivamente el abogado tomó con la debida seriedad y le dio la debida importancia al caso que defiende. Y eso es fácil de determinar en la audiencia. También es un proceso de instancia única, toda vez de que, como todos conocemos, en el proceso oral agroambiental no se haya contemplada la apelación. Es directamente la sentencia del juez y, como medio de impugnación, el recurso de casación, que precisamente posibilita de que el proceso agrario sea rápido en su tramitación, ¿no? Como ser la indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere la demanda, la suma o síntesis, el nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante, nombre y domicilio generales de la parte demandada. Si se trata de persona colectiva, la indicación de su representante legal, el bien demandado, la relación de los hechos, la invocación del derecho, la petición formulada en términos claros y positivos, y claro está, la firma de la abogada o el abogado para su correspondiente presentación. Es importante en este punto señalar de que para la presentación de una demanda, aparte de cumplir con estas formalidades, establecer con precisión cuál es la pretensión que se persigue con la interposición de una demanda. Generalmente, a veces los abogados cometemos el error de no especificar la acción que queremos interponer. A veces confundimos el objetivo o el objeto de la demanda que interponemos. Por eso es importante de que al momento de interponer la demanda, aparte de cumplir los requisitos formales, es importante también cumplir y desarrollar en la demanda los presupuestos o requisitos de procedencia de la acción que vamos a interponer. Por ejemplo, si vamos a interponer una acción reivindicatoria, seguramente vamos a cumplir con los 4 requisitos, señalando el derecho de propiedad, la posesión real y efectiva que ejerce el propietario, el despojo que ha sufrido, y claro está, indicar con precisión la propiedad en conflicto, vale decir, establecer la identidad de la propiedad. Y así, en cada una de las acciones es necesario que el abogado precise los presupuestos de la acción que se pretende interponer. ¿Para qué? Para que el juez, al momento de emitir sentencia, tenga claridad respecto a la pretensión de la parte demandante. Ahora, muchas veces ocurre que la demanda no cumple con esos requisitos de forma o también con estos requisitos de fondo, como les decía, ¿no es cierto? Por eso es de que en caso de que el juez considere que la demanda es defectuosa, pedirá que la parte demandante subsane la misma. El plazo que se otorga a las partes, yo creo que depende de cada juez, de cada jueza, ¿no es cierto? Si bien el procesal civil, el Código Procesal Civil, establece de que la subsanación se debe efectuar dentro de los 3 días, particularmente considero que ese plazo es mínimo en la materia, toda vez de que nosotros en la materia generalmente conocemos conflictos agrarios de personas que no viven cerca a la sede judicial. Consiguientemente, ese plazo resulta demasiado corto, ¿no? Generalmente
el plazo debería de ir de 5 hasta los 10 días para que la parte demandante pueda subsanar los defectos detectados por el juez en la demanda interpuesta. También se puede dar el caso, ¿no?, de que la demanda presentada sea manifiestamente improponible, ¿no? En ese caso, como todos sabemos, los jueces tienen el poder de rechazar in limine. Así lo establece el artículo 24 y el 113 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, una demanda manifiestamente improponible podría ser que pidamos la reivindicación de la plaza principal de algún departamento. No es algo que es un bien de dominio público que no, con el que el demandante no cuenta con el derecho de propiedad establecido, ¿no es cierto? O pida reivindicar algún trato social, digamos, ¿no?, que le saluden, alguna cosa, es algo que no tutelado jurisdiccionalmente. Entonces, el juez, viendo que la sentencia no va a tener un buen final, lo único que tiene que hacer es fundamentar su decisión y rechazar la demanda in limine. Esto para no generar gastos al Estado, ¿no?, porque al poner en acción, en marcha, el proceso oral agroambiental, el Estado también genera gastos en cuanto al procedimiento. También en la materia podemos presentar demandas con pretensión múltiple, ¿no es cierto? Podríamos presentar, por ejemplo, una demanda de nulidad de documento y reivindicación, o de reivindicación y mejor derecho, con la única exigencia de que deben ser análogas o conexas en su tramitación, ¿no es cierto?, en su contenido. Y que estas acciones no sean contrarias entre sí. Por ejemplo, no podríamos plantear una acción de interdicto de adquirir la posesión y plantear nulidad de documento, ¿no es cierto? Son acciones que tienen un objetivo diferente. Luego también, como todos ya sabemos, antes de la contestación de la demanda, la parte demandante podría ampliar o modificar su demanda. Así lo establece el artículo 115 del Código Procesal Civil vigente en el país. Entonces, presentada la demanda de forma idónea, es decir, subsanando, salvando todos los defectos que podrían haber sido observados por el juez o la jueza, el juez admite la demanda. Demanda que es corrida en traslado a la parte demandada, ¿no?, cuya citación se la puede efectuar de manera personal, a través de cédula, a través de dicto, a través de una comisión, dependiendo cuál es la situación del demandado, ¿no?, y conforme vaya indicando también el demandante al momento de interponer la acción. Una vez recibida la citación, el demandado tiene 15 días para responder a la demanda, conforme determina el artículo 79, parágrafo 2 de la ley 1715. Hay que establecer acá de que en principio en los juzgados había confusión, porque una vez puesto en vigencia el Código Procesal Civil, los 15 días que establece la ley 1715 un poco fueron refutados con
con el plazo establecido en la ley 439. Pero a este respecto, la ley 1715 en su artículo 79 es clara, ¿no es cierto? No necesitamos acudir al Código Procesal Civil, de modo que el plazo de 15 días calendario corre incluyendo sábados, domingos, aunque en algunos juzgados, según hemos podido constatar ahora, también solamente computan los días hábiles, ¿no? Es un punto que todavía lleva por aclarar. Bueno, el responde, como decíamos, es una de las partes escrituradas del proceso oral. Se la presenta por escrito, pronunciándonos sobre los hechos alegados en la demanda y la autenticidad de los documentos acompañados, ¿no? Es importante en el responde hacer referencia a cada una de las pruebas documentales acompañadas, reconocerlas como auténticas, si son válidas o no son válidas, si son documentos, digamos, falsos, hacer notar de que no son idóneos, pero es importante pronunciarnos sobre cada una de las pruebas acompañadas por la parte demandante, toda vez de que de no ocurrir ello, estaríamos admitiendo su plena validez. También es importante, al momento de responder, exponer con claridad y precisión los hechos que alegamos como fundamento de la defensa. Tenemos que decir por qué el demandante no tiene razón para interponer la acción. Tenemos que desvirtuar cada una de las pretensiones de la demanda. Es importante en el proceso oral agroambiental la presentación del responde, toda vez de que de ello dependerá en gran parte si la parte demandante o la parte demandada se beneficia con la emisión de la sentencia, ¿no? Y uno de los puntos importantes precisamente es la posición de las excepciones. Al momento de responder la demanda, la parte demandada puede oponer las excepciones establecidas en el artículo 81 de la ley 1715. A su vez, si es que se da el caso del demandado, también pueden interponer una demanda de convencional. Es importante también dejar establecido que la reconvención es una nueva demanda que tiene que cumplir igualmente con cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 110 y el artículo 79 de la ley 1715. Y la oportunidad para reconvenir es solamente a momento de responder la demanda. Si no lo hacemos en este momento, en este acto procesal, posteriormente, al margen de ese acto procesal, ya no podríamos interponer una demanda de convencional, y si tenemos cualquier otra pretensión, seguramente se la practicará fuera de ese proceso. A ver, ¿dónde estamos? Por otra parte, la admisión de la reconvención se dará cuando las pretensiones derivan de la misma relación procesal. Como decíamos, es importante que la reconvención sea conexa, ¿no?, con la demanda principal. Por ejemplo, si la parte demandante plantea reivindicación,
se podría reconvenir con una acción de nulidad. Si se plantea un interdicto de recobrar la posesión, podríamos reconvenir con una acción de interdicto de retener la posesión. O plantear mejor derecho, ¿no es cierto? Y reconvenir también con la nulidad del documento. Y una vez definido en sentencia, el juez determinará cuál de los actores tiene mejor derecho respecto a alguna propiedad agraria. También es importante establecer que el juez sea competente, ¿no?, para conocer dicha acción. No podríamos presentar o interponer como acción convencional una acción que no es de competencia del juez agroambiental que conoce la demanda principal. En caso de que la acción sea conexa, dará lugar a que el juez tramite ambas acciones a la vez y, como tal, serán resueltas en la misma sentencia. Igualmente, al igual que en la demanda principal, la parte reconvencionista o reconveniente puede modificar o ampliar su demanda hasta antes de la contestación de esta demanda convencional. Como ya habíamos establecido, él responde a la reconvención, se la debe efectuar también en el plazo de 15 días calendario, conforme establece el artículo 80 de la ley 1715. Igualmente, observando los requisitos de la demanda, pronunciarse sobre los hechos alegados en la reconvención, la autenticidad de los documentos, exponer con claridad y precisión los hechos que alegamos como fundamento para nuestra defensa y a la vez oponer las excepciones que establece el artículo 81 de la ley 1715. Entonces, en el proceso oral agroambiental, tanto la demanda y el responde, la reconvención y su contestación son muy importantes para la pretensión de las partes, ¿no? Si la demanda es planteada de manera clara y el responde desvirtúa cada uno de esos puntos, seguramente el resultado se dará en beneficio, ¿no?, de la parte que ha observado los formalismos, los presupuestos de cada una de las acciones y, claro está, la prueba aportada para que el juez pueda emitir también una sentencia clara dirimiendo el conflicto puesto a su conocimiento. Bueno, respecto a las excepciones, como todos ya conocemos, las excepciones son medios de defensa que tiene el demandado cuando es citado con la pretensión de la parte demandante. De acuerdo al artículo 81 de la ley 1715, se contemplan 5 excepciones: la excepción de incompetencia, la excepción de incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados, la excepción de litispendencia, la conciliación y la cosa juzgada. Estas 5 excepciones diríamos que eran válidas hasta antes de la promulgación de la ley 3545, toda vez de que con la puesta en vigencia de esta norma se han ampliado competencias de los jueces agroambientales y consiguientemente, por ejemplo, en el caso de las acciones personales, en las demandas ejecutivas, se pueden interponer otro tipo de excepciones. Consiguientemente, en un principio también en los juzgados agroambientales existía la duda
o el debate, diríamos, entre jueces y abogados respecto a que si en la materia procedían otras excepciones aparte de las 5 establecidas en la ley 1715. Esta situación quedó aclarada en el sentido de que sí es procedente la interposición de otras excepciones debido precisamente a la ampliación de competencias de los jueces agroambientales y más aún con la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado, que establece con claridad las competencias, las atribuciones de la jurisdicción agroambiental, desarrolladas posteriormente en la ley del órgano judicial, ley que en su artículo 152 detalla las acciones de competencia de los jueces agroambientales, de modo que más aún con esa justificación, sí se hace procedente de que la parte demandada, pueda interponer las excepciones correspondientes, no solamente las contempladas en el artículo 81 de la ley 1715, sino otras, ¿no es cierto? Como decíamos en las acciones, por ejemplo, ejecutivas, plantear la excepción de pago y así sucesivamente, dependiendo de cada una de las nuevas acciones de competencia de los jueces agroambientales, es posible plantear otro tipo de excepciones. Bueno, la parte oral se da posteriormente a la contestación a la demanda o a la reconvención, señalando la misma dentro de los 15 días siguientes. Pero una vez que el juez señala a través de la resolución o la providencia correspondiente, a veces no concurre una de las partes, ¿no es cierto? Por eso generalmente se dan 4 situaciones respecto a la realización de la audiencia. A veces se produce la inconcurrencia del actor, en su caso del demandado, de ambas partes, o a veces concurre el actor y no el demandado, o concurre el demandado y no el actor. ¿Qué pasa en estos casos? Precisamente por el carácter social de la materia y el informalismo, considero particularmente de que el juez debe señalar nueva audiencia, porque la gente del campo, la gente del área rural, no siempre tiene la oportunidad de llegar oportunamente a las audiencias, ¿no es cierto? Debido al transporte, a la distancia que existe de su origen respecto a la sede judicial, de modo que considero que es importante que el juez tenga amplitud respecto a este tema. Claro, en materia civil, si es que una de las partes no va, si la parte demandante no va, generalmente se termina decretando la por no presentar la demanda, ¿no es cierto? Pero en materia agraria yo creo que deberíamos de ser más amplios y dar oportunidad a los sujetos procesales a que puedan dirimir su conflicto en un proceso que se lleve a cabo con todas las formalidades y, claro, está con la presencia de ambas partes. Señalada la audiencia, como decíamos, dentro de los 15 días, es importante tener presente de que
En esta audiencia, en la audiencia oral, se desarrollan 5 actividades principales. La alegación de hechos nuevos, que en los hechos implica, de acuerdo a la práctica que se ha venido realizando en los juzgados agroambientales, la ratificación de la demanda y del responde por parte de los abogados de las partes. Pero también es importante no perder de vista precisamente el objetivo de esta actividad procesal, que es la alegación de hechos nuevos. Ello se refiere a que luego de interpuesta la demanda podrían darse otro tipo de hechos, por ejemplo. En una demanda de reivindicación o en una demanda de recobrar la posesión, interdicto de recobrar la posesión, posterior a la interposición de la demanda, puede darse, por ejemplo, el caso de que el despojante haya procedido a la construcción de una vivienda, al amurallamiento de la propiedad, o a efectuar el sembradío correspondiente, o a arar el terreno, varias situaciones que podrían darse posterior a la interposición de la demanda. Precisamente en esta actividad es importante, en esta primera audiencia, hacer constar estos hechos. El abogado de la parte demandante, al momento de intervenir, aparte de ratificar la demanda, si corresponde, debe poner a conocimiento del juez la presencia de estos hechos nuevos, o la concurrencia de estos hechos nuevos con posterioridad a la interposición de la demanda. Hechos nuevos que deben ser puestos o cogidos en traslado a la parte demandante respecto a los mismos. Y con el responde de la parte demandada, indudablemente el juez tiene que incorporar en el objeto de la prueba la alegación de estos hechos si es que modifican en algo la pretensión inicial de la parte demandante. Un segundo paso, una segunda actividad procesal, es la contestación a las excepciones. Una vez interpuesta la demanda, a momento de responder, el demandado interpone una determinada excepción. Entonces, en la audiencia, la parte demandante tiene la obligación de responder a las excepciones, toda vez de que con la providencia o la resolución del responde, el juez, al momento de señalar la audiencia, cosa en traslado las excepciones interpuestas. Entonces, la parte demandante, si es que corresponde, tiene que contestar a las excepciones. Asimismo, la parte demandada podrá presentar las pruebas que demuestren o desvirtúen la demanda, pruebas que deben ser acompañadas en audiencia y cogidas en traslado precisamente a la parte demandante para que pueda contestar a las excepciones interpuestas. Ello dependiendo de la excepción que vaya a interponerse. Un tercer paso de las actividades procesales en el proceso oral agrario sería resolución de excepciones y el saneamiento procesal. Con la contestación y la presentación de las pruebas correspondientes, el juez agroambiental procederá a su resolución. Dependiendo, como dijimos,
se declarará aprobada o improbada la excepción, ¿no es cierto? Resolución que será puesta a conocimiento de las partes en audiencia, y las partes o la parte afectada interpondrá la impugnación correspondiente, dependiendo también del carácter de la resolución. Si se trata de un auto interlocutorio simple, planteará recurso de reposición. Si se tratare de un auto interlocutorio definitivo, interpondrá o anunciará por lo menos la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental. Entonces, esa es una primera parte de la actividad 3 en la primera audiencia. Una segunda parte de este numeral vendría a ser la etapa de saneamiento procesal. La etapa donde el juez efectivamente procede a revisar el expediente, al igual que las partes. Es por eso de que en la audiencia generalmente el juez otorga el expediente a las partes, ¿no es cierto?, para que puedan revisar y detectar si hasta ese momento del desarrollo de la audiencia existe algún vicio de nulidad que pueda posteriormente perjudicar el normal desarrollo de la audiencia. En caso de que existiere alguna anomalía, algún vicio de nulidad, la parte pertinente hará notar esta situación y el juez procederá a su saneamiento. En caso de que las partes no observen ninguna anomalía, ningún vicio de nulidad, entonces se emitirá la correspondiente resolución, además poniendo hincapié en que se aplique el principio de preclusión, objeto de que el proceso se encuentre saneado hasta esa etapa procesal. Una cuarta actividad sería la referida a la conciliación. Es una etapa también importantísima de lo que es la primera audiencia, toda vez de que en muchos casos el proceso llega a su fin a través de este medio. Mucho depende de la habilidad de los jueces, de la habilidad de los abogados para llegar y llevar a una solución amigable. Es importante en esta actividad el juez explique a las partes en qué consiste el desarrollo de esta actividad, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué se gana, de modo que las partes, primero que acepten la conciliación como medio de solución del conflicto suscitado. También es importante, considero, la presencia de los abogados, ¿no es cierto? Aunque se estila en los procesos judiciales, en los juzgados agroambientales, pedir que los abogados se retiren. Pero particularmente considero de que la presencia de los mismos es importante, toda vez de que el abogado, si es que no interfiere, no obstaculiza la conciliación, sí puede guiar, orientar a su cliente para el arribo a un acuerdo conciliatorio. A veces, si bien el juez dispone que los abogados abandonen la audiencia y las partes se quedan sin asesoramiento, generalmente se rehusan a firmar cualquier acuerdo conciliatorio. Por eso yo creo que es importante la presencia del abogado en esta etapa procesal. Más aún cuando el juez se despoja, ¿no?, de su condición de juez y se convierte en un facilitador, en un mediador en la solución de este conflicto. Es una etapa, además,
de orden público, cuya omisión o no realización implica la nulidad del proceso, ¿no es cierto? Toda vez de que sí o sí la tentativa de conciliación debe realizarse en el desarrollo de la primera audiencia. Ahora también es importante, con respecto a la conciliación, considerar el hecho de que tal vez sea bueno desarrollar esta actividad inmediatamente después de efectuada el primer paso, es decir, la alegación de hechos nuevos. ¿Por qué? Porque cuando se resuelven las excepciones, se procede al saneamiento del proceso, se ratifican la demanda y generamos debate, discusión entre las partes. Y generalmente ya llamar a conciliación después de haber hecho que las partes peleen ya es medio complicado. Yo creo que en cuanto se procede a la alegación de hechos nuevos, es importante entrar al tema de la tentativa de conciliación. Eso no altera el objetivo de la primera audiencia, ¿no? Más por el contrario, facilita, en mi opinión, el arribo a un acuerdo conciliatorio favorable, toda vez de que, como decía, evitamos que las partes discutan, entren en calor y no quieran saber de ningún acuerdo entre partes. La conciliación puede ser parcial o total. En ambos casos, una vez que las partes firman junto al juez y al secretario, se debe proceder a su homologación. Una vez cumplida este acto procesal, se notifica a las partes e indudablemente ese acta de conciliación, el acuerdo conciliatorio adquiere la calidad de cosa juzgada, en realidad se convierte en una sentencia que las partes están obligadas a cumplir. Por eso es importante proceder a su homologación. Y esto es importante para los abogados, ¿no? Porque a veces los abogados descuidamos, se firma el acta y no se exige la homologación. A veces el juez descuida este acto y posteriormente no se puede exigir su cumplimiento porque no ha adquirido esa calidad de cosa juzgada. Y las partes podrían incluso dar vuelta atrás, ¿no? Para no cumplir el acuerdo suscrito. Finalmente, tenemos como actividad 5 la fijación del objeto de la prueba, que básicamente es lo que en materia civil llamamos el auto de relación procesal. En el sistema escriturado se conocía con este nombre, ¿no es cierto? Acá este punto es importante porque acá se van a fijar los puntos para que las partes prueben sus pretensiones. Es importante porque si se trata de una acción, por ejemplo, de reivindicación, nuevamente les hago referencia a ese punto, el abogado tendrá que exigir de que el juez establezca la prueba tomando en cuenta los presupuestos de esta acción. No podemos exigir o no podemos admitir que el juez, por ejemplo, fije más de 10 puntos cuando está en debate una demanda de reivindicación. Tiene que limitarse a esos 4 puntos que les dije anteriormente, toda vez de que en base a estos puntos establecidos, las partes demostrarán sus pretensiones con las pruebas que han acompañado al momento de interponer la demanda o al momento de responder a la misma. Una vez fijado el objeto de la prueba, el juez admitirá a la admisión precisamente de estas pruebas. Si en la demanda se ha presentado pruebas documentales, prueba testifical, inspección, peritaje, el juez, a través de una resolución, procederá a su admisión, ¿no? Detallando las fojas en las que se encuentran, especificando si se tratan de documentos originales,
si son fotocopias simples o fotocopias legalizadas, y posteriormente proceder a la recepción de la prueba. Como comprenderán, este punto comprende tres pasos, ¿no? 3 puntos importantes. ¿Cuáles son? Primero, el objeto de la prueba, admisión de la prueba y recepción de la misma. Rechazando, claro está, la prueba inadmisible e impertinente que podía haberse presentado al momento de la interposición de la demanda. Bueno, generalmente en la primera audiencia no logramos concluir con el objetivo del proceso, ¿no es cierto? Concluir con la recepción de la prueba. En este caso, la ley 1715, en su artículo 84, contempla lo que es la audiencia complementaria, la misma que tiene lugar dentro de los 10 días siguientes a la audiencia principal. Y generalmente esta audiencia es la más importante, ¿no? Porque el juez sale a campo, ¿no es cierto? Realiza la inspección del terreno, recepciona la prueba testifical, puede llevar adelante con apoyo del técnico del juzgado el levantamiento de la propiedad en conflicto, un levantamiento topográfico, objeto de determinar el conflicto suscitado para la interposición de la demanda. Es importante también establecer de que la ausencia de alguna de las partes a esta audiencia complementaria no suspende la audiencia, ¿no es cierto? Y en algunos casos se puede prorrogar la misma por motivos de fuerza mayor. Por lo menos en los juzgados agroambientales se estila prorrogar la misma por unos 5 días o 3 días, dependiendo del caso, para emitir la sentencia correspondiente. Bueno, una vez que durante el desarrollo de la audiencia complementaria se ha procedido a la recepción de toda la prueba, el juez debe dictar la sentencia correspondiente. Y como decíamos, generalmente el juez se toma un plazo de 5 días, para 3, 4, 5 días, para emitir esta resolución. Ahora es importante también establecer de que si procede o no los alegatos, ¿no?, por parte de los abogados. Si bien la ley 1715 nos dice de que no hay necesidad de que se desarrolle este acto por parte de los abogados, sin embargo, yo creo que es importante, ¿no?, porque los abogados exponen todo lo que han podido percibir durante el desarrollo de la audiencia. En realidad sirve como una orientación para que el juez posteriormente pueda emitir la sentencia correspondiente. No está establecida en la ley 1715, pero tampoco está prohibida, ¿no es cierto? Por lo que considero que su desarrollo es importante para la emisión de la sentencia correspondiente. Bueno, ante la sentencia emitida, tenemos como medio de impugnación el recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental, conforme establece el artículo 87 de la ley 1715. El plazo es de 8 días hábiles, ¿no es cierto?, que corre de lunes a viernes. Y las causales están establecidas en el artículo 271 del Código Procesal Civil, observando los requisitos precisamente señalados en el artículo 274 de dicho código adjetivo. No voy a entrar en el desarrollo del recurso de casación y sus causales y los requisitos, toda vez de que es también motivo de exposición en a través de otro expositor, de otro magistrado, que seguramente en el curso de
de, de los próximos días se analizará con mayor detalle. Eso es todo cuanto puedo decirles, exponerles respecto a lo que es el proceso oral agroambiental. Muchas gracias.